Mis hermanos, muy buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos al tiempo del devocional. Qué bendición, mis hermanos, poderlos saludar nuevamente en este inicio de mañana, dándole gloria a nuestro Dios por permitirnos cada mañana compartir su palabra, por estar aquí unidos en el mismo espíritu a través de su presencia maravillosa, sabiendo que Él está con cada uno de nosotros. Así que yo les invito para que oremos. Vamos a entregarle todo lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a entregarle aquellas cosas que quizás nos preocupan y nos angustian un poco, pero que seguramente Dios tiene ya la salida. Así que vamos a pedirle que nos ayude, vamos a pedirle que nos traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos pues a darle gracias a Él. Amado y maravilloso Señor, queremos agradecerte en esta hora por darnos la oportunidad, mi amor, de compartir tu palabra, Dios, una vez más. Gracias, Dios, por estar con nosotros cada noche, cada mañana, Dios, porque, Padre, cada día vemos tu misericordia, tu gracia, tu favor, vemos tu protección divina, Dios. Sabemos, Padre, que todas las cosas buenas que recibimos de parte tuya, Dios, son inmerecidas. Todas tus bendiciones, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Así que hoy decimos, Padre, con nuestro corazón, gracias. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia y gracias por tanta paciencia. Te pido por mis hermanos, Padre, para que les llenes, para que les unjas, para que les guardes en el hueco de tu mano, Dios, y para que todo lo que ellos hagan y nosotros hagamos en este día sea conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que tu presencia vaya delante de nosotros. Nos cubrimos con tu sangre y declaramos que esa sangre maravillosa nos garantiza la victoria en este día, en lo que hagamos y en lo que emprendamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Proverbios capítulo 14, versículo 23, y dice: el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Se lo voy a leer nuevamente. Dice: el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y está hablando el Señor a través de esta palabra de cómo debemos actuar, cómo debemos de vivir. Y hemos titulado a este devocional, dice: la oración no es excusa para no hacer nada. Y yo quiero hablarle de esto, mis hermanos, porque es bien importante. Y no estoy diciendo que no debemos orar. Somos personas que todo el tiempo hablamos de la oración, del poder de la oración. Pero hay un momento donde muchas personas, quizás, no sé cuál sea de pronto su motivación, se han excusado en la oración para decir: no hago nada, estoy esperando en Dios, solo oro. Cuando hay momentos en que Dios nos lleva a actuar. Cuando siempre comparto esta parte de la historia de Moisés. Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y atrás vienen los egipcios, venían en caravanas, en caballos, en carros de combate, y venían a llevarlos otra vez, a llevar los esclavos a Egipto. Y Moisés tiene una encrucijada muy fuerte porque está entre devolverse o quedarse allí y esperar a que los egipcios quizás los mataran, los castigaran, los torturaran, o simplemente actuar y hacer algo sobrenatural, que era atravesar el mar. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. O sea, le dijo: ya es tiempo, yo ya les di la palabra, no se van a quedar simplemente allí diciendo: Señor, ayúdanos. No, actúen, caminen, entren. Y lo que hace Moisés en ese momento es actuar. Él empieza a entrar, él pone su vara en el mar y vemos cómo a través de la palabra el mar se abre. Pero seguramente si ellos se quedan allí parados en la playa esperando que el mar se abriese, no se hubiese abierto, porque ellos tenían que actuar en la fe, ellos tenían que hacer algo natural. Lo sobrenatural lo iba a hacer Dios, que era que el mar se abriera para que ellos pasaran en seco. Entonces hoy vemos a través de esta palabra de que el trabajo trae ganancias, o sea, el actuar, el hacer cosas que nos corresponden hacer. Orar también, claro, orando pidiendo dirección, orando pidiendo guía, orando pidiendo que nos muestre qué debemos hacer. Y yo siempre pongo el ejemplo también, mis hermanos, que si alguien está buscando empleo y está orando por ese empleo, yo creo que tiene que sacar un día, tiene que sacar 2 días, tiene que sacar una mañana, una tarde, para ir a tocar puertas, para llevar una hoja de vida, para mandarla por internet. No sé cómo ahorita funciona, pero tiene que hacer algo. La persona no puede quedarse allí todos los días en su casa simplemente diciendo: ¿por qué no sales a buscar trabajo? Porque estoy orando. Si tiene que orar en la mañana o tiene que orar en la noche, pero en el día debe actuar, debe saber que hay que ir a tocar esa puerta, que hay posibilidades, pero que esas posibilidades hay que ir a buscarlas. Así como Dios habla de la palabra, dice que Él le da alimentos a los pájaros y que Él los sostiene, pero la palabra no dice que Dios le pone en la boca del pájaro el alimento. El pajarito, el ave, tiene que ir a buscarla. Dios ya la dispuso para ellos, pero ellos tienen que ir a buscar
buscar ese alimento. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, mis hermanos, y a veces vemos personas que se acostumbran a no hacer nada, personas que están en un estado de pasividad, personas que de pronto, no sé si la misma situación les ha llevado a un estado, mis hermanos, de indiferencia, de pasividad, de letargo espiritual, y es algo bien tremendo porque de pronto se excusa, es que estoy orando. Tenemos que orar, mis hermanos, somos fieles a esa palabra de la oración, promovemos la oración, lo hacemos todos los días, mis hermanos, creemos en el poder de la oración, pero también creo que debemos actuar. Nosotros de manera personal tenemos que actuar en muchas cosas, en muchas decisiones que tenemos que tomar, que estamos tomando, mis hermanos, pero tenemos un tiempo en la madrugada de orar, tiempo precioso de adorarlo, pero en el día tenemos que ir en pos de lo que oramos esa madrugada, decirle, bueno, Dios, aquí estamos, guíanos, ¿qué hacemos? ¿Qué puertas tocamos? ¿Qué hacemos aquello? Vamos a hacer lo otro, hacemos la parte humana. Entonces, mis hermanos, la oración no puede ser excusa para no hacer nada. Tenemos que actuar, tenemos que despertarnos, tenemos que salir del adormecimiento, tenemos que decir, bueno, Dios, muéstranos, guíanos, y esto es bien importante, mis hermanos, pedir la dirección de Dios. Dios bendice los planes que son conforme a su voluntad. Dios bendice la diligencia, Dios bendice, mis hermanos, el actuar. Dios no bendice la pereza, Dios no bendice, mis hermanos, el conformismo de quedarnos allí esperando que Dios haga todo. Estoy seguro que si Moisés no entra al agua, no pone su vara allí y empieza a caminar con el pueblo, ellos hubiesen sido otra vez llevados a Egipto como esclavos y allí hubiesen muerto, pero tuvo que actuar. Por eso Dios le dio una palabra contundente. La respuesta de Dios fue, ¿por qué clamas a mí? Y quizás podríamos decir, ¿y entonces a quién? Mis hermanos, hay momentos en que Dios ya mostró, Dios le había dicho a ellos, los voy a rescatar, ustedes no se preocupen, o sea, Dios no los iba a sacar de Egipto para dejarlos morir en el desierto o allí a la orilla del mar. Dios se había comprometido con ellos, y lo que Dios se compromete a hacer, mis hermanos, Él lo va a hacer. Eso Él téngalo por seguro. Entonces aquí había que actuar, aquí había un acto de fe, y era atravesar ese mar porque no tenían otra opción, era atravesar esa agua que estaba allí porque no había otra opción, pero tuvieron que caminar, tuvieron que ir en la fe puesta en el Señor de que Él les iba a abrir ese mar, y efectivamente así sucedió, pero ellos tuvieron que actuar. ¿Por qué nos permite Dios compartir esta palabra, mis hermanos? Porque quizás necesitamos despertarnos, quizás necesitamos salir de ese adormecimiento, quizás el enemigo le tiene allí, haciéndole creer que simplemente tiene que quedarse todo el tiempo orando y esperando que Dios haga todo. No, debe orar, debe ayunar, debe tener tiempo con Dios, pero debe actuar también, debe decirle a Dios que le guíe, qué debe hacer, qué decisión debe tomar, cuál es el camino a coger, cuál es el rumbo a determinar. Mis hermanos, eso se hace en oración, pero tenemos que ser, mis hermanos, y lo compartí en un devocional, proactivos, no esperar a ser reactivos cuando las cosas ya estén allí, hagamos cualquier cosa. No, antes, Señor, ¿cuál es la estrategia? Padre, se cerró la empresa donde trabajo, Dios, muéstrame. Quizás quiere que trabaje independiente, que ponga un negocio, las herramientas que me ha dado, los talentos. Hay gente que hoy, en medio de esta crisis, está poniendo al servicio de muchas personas su talento. Quizás un día simplemente se conformó a estar allí porque decía, no, de pronto me va mal, pero la circunstancia misma ya le llevó a entender que le está yendo hasta mejor que antes, que cuando tenía un trabajo fijo. Mis hermanos, Dios es perfecto, y Él de toda circunstancia difícil saca una semilla de un beneficio. Tenemos que tener la visión con Dios, tenemos que ir como alineados con Dios en su voluntad perfecta. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. A veces lo declaramos, pero no entendemos realmente el mensaje. Cuando yo voy en conexión con Dios, cuando yo tengo esa relación con Dios, cuando yo tengo esa intimidad con Dios todos los días en oración, Dios me va a mostrar lo que debo hacer en el día, pero hay cosas que Dios no va a hacer por mí, hay cosas que me corresponden hacerlas a mí, hay cosas que yo debo hacerlas, y como le ponía el ejemplo, Dios dice en su palabra que alimenta a las aves de los cielos, pero ellos tienen que buscar el alimento, o sea, el alimento ya está provisto, y no dice la palabra, y Dios les lleva el alimento al nido de donde ellos están. No, mis hermanos, el pájaro tiene que salir de su nido y buscar su alimento que ya está provisto. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que levantarnos, pedirle a Dios que nos dé estrategias, que nos dé sabiduría, qué hacer, qué decisión tomar, qué sigue en medio de todo esto, porque el cambio quizás es fuerte, mis hermanos, y nos debemos preparar cada día para ir en pos de la voluntad de Dios. Mis hermanos, es necesario que en este tiempo vivamos en una dirección, pero es necesario también que tengamos una buena relación con Dios para escuchar su voz y para escuchar la dirección y para escuchar lo que Él quiere mostrarnos, mis hermanos, porque el Espíritu Santo hoy está ministrando nuestra vida. El Espíritu Santo hoy está trayendo
trayendo claridad a nuestro corazón. Por eso necesitamos pedirle a Él que nos ayude a tener una conexión con el Padre todo el tiempo, mis hermanos. Entonces, no podemos quedarnos simplemente allí diciendo estoy orando. Hay personas que están dejando perder esa oportunidad de Dios porque simplemente se quedó orando y no actuó. No actuó en la fe, no hizo lo que Dios le dijo que hiciese. Entonces, mis hermanos, debemos simplemente estar seguros que lo que voy a hacer es conforme a su voluntad, y en el camino Dios nos va a respaldar, en el camino Dios nos va a proveer, en el camino Dios se va a glorificar, en el camino Dios va a abrir el mar. Mis hermanos, pero debemos caminar. Eso es importante que lo podamos valorar hoy, que podamos guardar su palabra y podamos decirle a Dios gracias, porque no puedo quedarme simplemente en solo palabras. Y por eso el versículo lo dice, el versículo 23, el trabajo trae ganancias, o sea, el esfuerzo, la diligencia trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Mis hermanos, no nos podemos quedar solo en el hablar. Yo quiero, me gustaría, qué bueno hacerlo. Algún día, Dios, estoy esperando que Dios me bendiga, y Dios está diciendo, la bendición está lista, tienes que ir por ella, tienes que actuar, tienes que ser valiente, tienes que esforzarte, porque allí, en las circunstancias en las que estás, no vas a ver la bendición. Mis hermanos, necesitamos tener un corazón sensible para obedecer, para escuchar esa voz maravillosa y decirle, Dios, aquí estoy, háblame hoy y dime qué tengo que hacer. Eso es importante que usted lo haga en la oración, que le diga a Dios, Padre, háblame, ¿qué quieres que yo haga? Pablo un día, y termino con esto, cuando Dios se le manifiesta a Pablo siendo Saulo de Tarso, cae del caballo y le habla al Señor de que lo haya escogido, y Pablo le dijo, ya teniendo en cuenta las cosas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígale al Señor eso hoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mire la palabra, no está diciendo, Señor, que hagas tú lo que quieras, no, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es pedir dirección y es vivir en obediencia. Esa es la palabra, mis hermanos, de parte del Señor en esta preciosa mañana. Esperamos que le pueda edificar, que podamos salir de esa pasividad, de ese adormecimiento, que podamos actuar, que no nos dejemos apesadumbrar por el enemigo, que no nos dejemos aplastar por el enemigo. Yo le digo en el nombre de Jesús, levántese. Sé que el Espíritu Santo hoy le está ministrando a alguien que estaba allí, quizás en un estado de conformismo, de opresión, de aislamiento. Yo le digo en el nombre de Jesús, las oportunidades de Dios no se han acabado, las oportunidades de Dios siguen vigentes, la bendición de Dios sigue sobre nuestras vidas, la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos, no importa la crisis, mientras estemos bajo su mano, estamos seguros. Así que vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias por su palabra, vamos a pedirle que nos ministre hoy a través de su Santo Espíritu y que podamos despertarnos de todo lo que ha venido a nuestras vidas. Vamos pues a orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Padre, necesitamos levantarnos, necesitamos salir de toda pasividad, necesitamos salir de toda pesadez, Señor, de todo sueño profundo. Padre, necesitamos salir de todo desánimo. Padre, quizás nos quedamos allí diciendo estoy orando, pero no hago más que eso. Dios, debo orar, pero también debo actuar, Señor. Así que te pido por mis hermanos que les guíes, que les direcciones, Dios, que hay cosas que tú no vas a hacer por nosotros porque nos corresponden a nosotros hacerlas. Así que te pido, Dios, que traigas esa claridad, mi amor, en esta mañana sobre tu pueblo, sobre tus hijos e hijas, Dios, que podamos tener esos tiempos en la madrugada contigo, de intimidad, de relación, pero que durante el día, Señor, vayamos a hacer tu voluntad. Padre, Señor Jesucristo nos lo enseñaba, estaba allí en las noches orando, buscando tu rostro, pero en el día muy temprano salía, Dios, a las aldeas, a los pueblos, a los campos a llevar la palabra, a sanar los enfermos, a ir a liberar a los endemoniados, a predicar las buenas nuevas. Actuaba, Dios, pero también tenía un tiempo contigo. Enséñanos, Dios, a vivir de esa manera, a actuar, pero también a orar. En el nombre de Cristo Jesús te pido, precioso Rey, que ayudes a cada uno de mis hermanos que estaba allí, Señor, bajo esa opresión. En el nombre de Jesús le desatamos y declaramos liberación y claridad. Toda venda de sus ojos, toda pesadez de su cabeza, ahora mismo queda sin poder y sin autoridad, y declaro, Dios, un avivamiento en su corazón, en su alma y en su espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que la palabra haya edificado su vida. Siempre es el propósito que oramos a nuestro Dios cada mañana, es que la palabra edifique, que la palabra traiga transformación, que aunque la palabra duela un poco, aunque la palabra nos incomode un poco, pero que ella nos ayude a reflexionar y a decir, yo tengo que levantarme, yo tengo que salir de esto. Así que, mis hermanos, invítalos para que compartan el devocional todos los días con sus contactos, con sus grupos. Seguramente alguien le va a agradecer que le haya compartido esta palabra
palabra hoy. También recordarles nuestras redes sociales, Facebook Rec de Vida, también el canal de YouTube Rec de Vida para el Mundo, donde están los audios, las liberaciones, tiempos de oración, ministraciones y los servicios de los domingos. Si no ha escuchado el servicio del domingo, vuelvo y se lo reitero, es un tiempo especial en el que Dios ha estado ministrando cada domingo a través de su palabra. Y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532, donde se puede compartir su testimonio, y también si quiere hacer parte de los devocionales, escribe su nombre, su número telefónico y con mucho gusto le vamos a escribir para que reciba el devocional todos los días. Mis hermanos, un feliz día para todos, que Dios los bendiga y que Dios les guarde.